Bien. Bueno, bienvenidos chicos de Primera Producción a la última semana del proyecto número 6. Sí, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy se trata sobre las principales plagas y enfermedades de los cultivos de la zona. Estamos en la unidad educativa Manuel de J. Calle, en el trimestre 2, proyecto 6, con el curso de Primera Producción B, en el módulo de ciclo corto. El tema de hoy es sobre las plagas y enfermedades de los cultivos. ¿Cuál es el objetivo? Realizar las labores de producción y propagación técnica de cultivos de ciclo corto en campo abierto y bajo invernadero. Les saluda el profesor, el ingeniero Jorge Muruzumbay. Bienvenidos, chicos. Bueno, vamos a ver, como habíamos dicho, así, de los principales cultivos de la zona. Y ustedes saben que estos cultivos, el café, plátano, aguacate, maíz y tomate se produce aquí en la zona costanera, ¿sí? Aunque por aquí se produce también en la sierra, pero ya es otro tipo de tomate, ¿no es cierto? El maíz también se produce en la sierra, ¿ya? No por acá, aquí no, ¿sí? El de acá también en la sierra y el café no, en Colombia sí. Bueno, vamos a ver. Las principales enfermedades del café tenemos tres principales enfermedades. Después vamos a ver las plagas. ¿Cuáles son las principales? La roya, la mancha de hierro y la llaga del cafeto. A ver, léeme por favor aquí del losado sobre la enfermedad de la roya en el café. Vete aquí. La roya es un hongo conocido como Emileida bastractis, que se distingue fácilmente por la presencia de un polvillo amarillo en el en vez de las hojas enfermas. Es una enfermedad cíclica que afecta principalmente el follaje, produce defoliación y el daño conocido como paloteo. Está ligado a los años de alta producción, como epidemias y severas. Ya, bien, gracias, Chucky. Si nosotros decimos que esta enfermedad se produce en las hojas, pero por aquí habíamos algo, déjeme ver, allá. La característica es que la hojita tiene una presencia de un polvillo amarillo en el envés de la hoja. Al decir el envés de la hoja, ¿en qué parte de la hoja será? A ver, lo que están aquí, déjeme, ¿quién está aquí? Aquí, Delgado, Zumba, Yarixa y González. ¿Quién me dice dónde queda ese envés de la hoja? Aquí dice clarito, la presencia de un polvillo amarillo en el envés de la hoja. ¿Cuál será el envés de la hoja? Aquí está la hoja. Aquí, bueno, no se la puede apreciar bien. Déjenme ver si podemos encontrar ya mismo una hojita. No me va a dar pereza de buscar una hoja para que sepan, ya que no dicen, para que quede bien claro cuál es el as y cuál es el envés de la hoja. Déjenme ver. Ya. Bueno, este de aquí.
Nadie todavía, nadie dice cuál es el en vez, el en vez, pero ya les voy a enseñar, ¿ya? Bien. Están observando esta diapositiva que está aquí. Choqui, González, si pueden ver, observar esta hojita que está aquí. Sí, Lice. Ya, a ver. Para todos los que están ahí, observen, miren. Esta es una hojita, bueno, este es el conjunto de hojas con su rama completa. ¿Cuál es el haz y cuál es el en vez? Atiendan. El haz de todas las hojas, no solo de esta parte aquí. El haz es la parte superior, la parte de arriba de la hoja. Y el en vez es la parte de abajo de la hoja, la que le da sombra. ¿Ya? Entonces, si dice que esta enfermedad del café se caracteriza por un polvillo rojo o amarillo que se presenta en el en vez de la hoja, ¿no es cierto? Sería en el en vez, en la parte de abajo de la hoja, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces sí queda claro cuál es el en vez de la hoja, el haz y el en vez. Chucky, Silenciado. a ver cuál es el en vez de la hoja aquí. ¿Cuál es el en vez de la hoja? Zumba. Zumba, Yarixa González Delgado. No dijiste que sí estaba bien, que sí sabía cuál es. A ver, González, señorita González, ¿cuál es el en vez de esta hoja? O de la de acá. Las rayitas, licenciada. Perdón, Las rayitas. están aquí. Sí. Acabo de decir que el as es la parte superior. Esta es la parte superior de la hoja. Este es el as. Acuérdense que los que juegan naipe, el as de trébol, el as de corazón, el as de ni sé cuánto, ya, es la parte superior. ¿Sí? Y acuérdense por otra cosa, cuando usted juega naipe, ¿no es cierto? El as del naipe va en la parte superior del naipe, ¿no es cierto? ¿Sí? Va no solo los ases, sino las otras números de naipe, ¿no es cierto? Y la parte de abajo del naipe sería el en vez, ¿sí? Entonces, haciendo alusión a ese ejemplo, el as de la hoja es la parte que usted puede observar, la parte de arriba, el as. Y el en vez de la hoja es la que usted no puede observar, la parte de abajo, ¿sí? ¿Ya? En la parte de abajo, aquí hay una hoja, en la parte superior es el as y la parte de abajito, del otro lado de la hoja, es el en vez, ¿sí? Bien, que quede claro. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Déjeme ver, ya se me fue la diapositiva. Ahí está. Seguimos. A ver, señorita González, ¿puede por favor leerme aquí está la mancha de hierro, la enfermedad del café? Todo lo que está aquí. Ya, listo. La mancha de hierro es la enfermedad más generalizada en Colombia, causada por el hongo Cercospora conferis cola, afecta el café durante todos sus estados de desarrollo, desde la hoja cotiledonares
hasta los frutos. Se caracteriza porque son pequeñas manchas circulares de color pardo, claro o marrón o rojizo. Permanece en mente, causa la caída de las hojas e incrementa la producción de café. Pasilla media cara y guayaba, que afecta la calidad, los cafelates o plena exposición y mal fertilizados son los más susceptibles. Ya déjeme ver quién manda aquí para que nos ayude a leer. Ya leyó la señorita González, el señor Rosado, vamos con la señorita Yarixa y el señor Kevin y después Delgado. Vamos con Yarixa. A ver, Yarixa, por favor, le mete aquí de las llagas del cafeto. La llaga de cafeto se conoce los tipos de llagas en el cafeto. La llaga macana, ceratocystil, primfriata y las llamas radicales. Rosellinia, bulodes y R. Penos son hongos habitantes del suelo que desde hace más de 30 años se viene incrementando en el país por las prácticas de renovación, por saqueo, poda de ramas bajeras, desuponadas, descompone o pisotea en la base de los tallos, cuando no se protege las heridas y principalmente en épocas húmedas. Ya bien, estas son las principales enfermedades del café. Sí. Estos nombres de aquí, por decir de aquí, dice las llagas del cafeto, se conocen dos tipos de llagas en el cafeto, la llaga macana. El nombre científico de la llama macana es Ceratocystis fimbriata, por eso le ponen aquí, ¿sí? El nombre científico de la llaga esta, ¿sí? Bien. Y las llagas radicales, que también, el nombre científico es Rosellinia bunodes, ¿ya? Por eso se ponen eso de ahí. Vamos con las plagas. Vamos con la plaga, la broca, el que le sigue después de, déjeme ver, porque después Vanega, vamos con Kevin, Zumba y después Delgado. A ver, señor Zumba. Ya. La broca del café Hypotenemus hampei es la plaga más dañina que ha afectado el cultivo del café en toda su historia. Desde septiembre de 1988 se registró en el país y ha ocasionado grandes pérdidas en todos los departamentos cafeteros. Incluso marginó el cultivo de las zonas bajas, ataca directamente los frutos del café, es decir, afecta principalmente la producción y la calidad. Es un insecto de difícil manejo con los métodos tradicionales de control como los insecticidas porque pertenece protegido a la mayor parte de su vida en el interior de los frutos. Algunos de los adultos son susceptibles a las aspersiones de estos productos que tienen efecto únicamente por contacto con la plaga. Ya bien, gracias, Zumba. Hago una pregunta a todos. ¿Por qué le dicen broca del café a este insecto? ¿Sí ven lo que está haciendo?
¿Qué está haciendo este insecto? Este insecto se llama, o el nombre científico de él es el Hypotenemus hampei. Sí, el nombre científico de este bicho. Pero ¿por qué le dicen broca? A ver, observen lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Que esta broca? la broca ahí se está como que se está metiendo dentro del cogollo de la fruta, el bicho. Ya se está metiendo, bueno, está bien, metiendo. ¿Sí conocen ustedes las brocas? Lo que utilizan los maestros. ¿Cómo es una broca? ¿Para qué sirve la broca? Para hacer hueco. Ya, para hacer hueco. ¿Y se han visto ustedes cuando el maestro hace un huequito en la madera? ¿Bota qué bota cuando hace el huequito en la madera? Bota como un polvo, ¿no es cierto? Ya, Sí. y si le ven a este bicho que cuando él entierra, se entierra su broca, ¿sí? Su aparato de alimentación, él como que elimina, como que está haciendo, como que si fuera una broca, ¿no es cierto? O a lo que va enterrando elimina o saca esas pelucitas como basura que hace una broca, ¿no es cierto? Sí. Bien. Su control es difícil, dicen, porque es cuando abre un hueco, se entierra en el fruto. Una vez que ya está enterrado en el fruto, no hay nadie que lo saque. Y si se lo quiere fumigar, no, se lo puede fumigar, pero no le va a hacer daño porque él está dentro del fruto y el insecticida no puede ingresar. Se hace bastante difícil el control de este insecto, pero un control químico. Ahora deberían, no sé si ya están probando con control biológico o como hacen acá en el ingenio de la troncal, en la caña también había ese problema. No sé si todavía existe ese problema. En la caña, esta era una caña, y en la caña también existen estos gusanos, ¿no es cierto? Le hacían, en el tallo de la caña, le hacían un hueco y se metían, y no había quien lo saque. ¿Qué hicieron ellos? Con la experiencia cubana, que ahora crían avispas en el ingenio. Y en una hectárea le ponen, creo que son 10 casas, pero en un techado, como un techito. Le ponen en medio del cañal o del cañaveral, ¿ya? ¿Y qué hace la avispa? La avispa cuando siente o tiene hambre sale, vuela y busca a estos bichos, ¿ya? Y cuando ellos están tratando de hacer hueco o de brocar la caña, en este caso sería el café, la avispa viene y se lo come, lo atrapa. No hay necesidad de estar fumigando. Ya esa es una tecnología que se estaba utilizando. No sé si todavía me imagino que sí, porque afecta gran parte de la zona baja allá en Colombia, sí. Bueno, vamos con las plagas, vamos a ver hasta aquí. El minador de la hoja, vamos con el que le toca, ¿cómo se llama? Déjeme ver. Delgado. Léeme, por favor, sobre el minador de la hoja. El eliminador de la hoja Leucoptera. Súbele el volumen, no se te escucha. Ya, licenciado, ¿me escucha? Ya, dale. Es una plaga muy dañina que afecta principalmente áreas fotosínticas. La causa de la defolización de los árboles y han obligado a los agricultores de las zonas bajas al uso de pesticidas. Es conocido como una especie monáfaga porque solo ataca al género Coffea. Se ha encontrado resistencia en las especies diploides como Coffea. Los daños son causados durante su estado de lavar, cuando consume entre 1,0 y 2,0 centímetros cuadrados de área foliar durante su proceso evolutivo. Si concurre varias larvas en una sola hoja, puede llegar a la causa necrosamiento en el 90% de su estructura.
Los principales factores relacionados con el ataque eliminador son renovación de cafetales, control exagerado de maleza, utilizando de subdosis de insecticidas o de agroquímicos de alta persistencia en periodos secos y principalmente en caficultura bajo fenómeno. Ya, bien, gracias. Miren, una de las causas, unas posibles causas relacionadas con el ataque de minador son la renovación de cafetales, o sea, cuando botan esos cafetales viejos y ponen los nuevos, ya ese es uno. El control exagerado de malezas. Se han visto que en algunas haciendas medio asoma por ahí una maleza pequeñita y ya le van fumigando, ¿ya? Y no le dejan nada al pobre minador de la hoja para que coma algo, porque él también necesita comer, ¿sí? ¿Y dónde más le queda ir a minar hoja? Si no hay nada ahí en ese cultivo de café, no hay malezas donde comer, él tiene que tirarse o irse al café, ¿no es cierto? Sí, por eso dice aquí que los factores relacionados están con el control exagerado de maleza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la opción? Dejar los bordes, especialmente una barrera, en los linderos, especialmente del café, dejar ahí una buena barrera, ¿sí? De malezas para que ellos lleguen ahí, coman y se vayan, porque esos son a veces insectos temporales, llegan y se van, pero llegan y no hay nada que comer, tienen que meterse al cafeto, ¿no es cierto?, al café, ¿ya? ¿Y qué es este minador? Este minador, en la hojita, como son pequeñitos, en la hojita hacen unas galerías, hacen un huequito, pero como no viaja uno, sino cientos de miles, ya hacen bastante grietas y a la hoja la dejan solo en el esqueleto, ¿sí? Y causan bastante daño. Seguimos con la otra, el gorgojo del café. Ahora sí vamos de nuevo la vuelta. Dale, Chucky, por favor. Rosado. El gorgojo del café. Gorgojo del café. Durante muchos años el café que se almacenaba permaneció libre de plagas, la única que los podía afectar desde el punto de vista económico y de la calidad ha sido el gorgojo del café. Araecerus fasciculatus. Con la llegada de la broca el ataque de plagas, se incrementan y aparecen nuevas especies como Cryptoletes y Ferruginous. En los cafetales se encuentran en los frutos secos siempre que se guarde pasillas van a aparecer estos gorgojos. En las compras de café, en las bodegas se reproducen en pasillas y en café pergamino seco que tengan más del 13% de humedad. El control de estas poblaciones requiere de un programa de manejo integral a nivel de las bodegas de almacenamiento para evitar reclamos internacionales y para que no se le afecte la ya tradicional buena calidad del café suave y colombiano. Ya bien, este gorgojo, nosotros habíamos visto en la presencialidad cómo combatir este tipo de plagas, ¿no es cierto? Sí, para eliminar, para matar este tipo de gorgojos. Cuando hay una bodega o un silo es más fácil. ¿Sí? Se aplica pastillas, ya habíamos dicho, la famosa pastilla del Gastoxin, ¿sí? Pero en lugares, en bodegas bien cerradas. Cuando se libera 2, 3, 4 pastillas de Gastoxin, se les deja ahí, si es posible, unas 4 o 5 horas para que la pastilla se desintegre y por el olor, solo por el olor, estos gorgojos desaparecen, dejan de vivir.
Con el plátano, voy a leer un ratito aquí yo, ¿no es cierto? Si vamos con el plátano, tenemos aquí la enfermedad del mal de Panamá. Es una enfermedad temida, provocada por el Fusarium, y los síntomas son el amarillamiento de las hojas más viejas y se van extendiéndose hacia las más jóvenes. A veces emite un racimo pequeño, se llena bien en la planta, muere antes de que permanezca. El racimo es una enfermedad que se puede tratar lo más recomendablemente posible en la huerta, y se recomienda también aplicar cal agrícola al suelo para eliminar los rastros que puedan o que queden del hongo. Verán que si es una enfermedad producida por un hongo, se puede regar o se puede esparcir rápidamente por la finca o por la hacienda. Esta enfermedad no es nueva, ya es bastante vieja, ¿sí? Esta enfermedad hacia los años 60, 70 causó pérdidas a nivel local, nacional e internacional muy terribles, como el COVID. Pero en este caso era para la planta, porque la planta de banano o de plátano, cuando le caía el mal de Panamá, era una planta segura que se moría, ¿sí? Se ponía amarilla, de hecho se secaba y no se producía. Los racimos salían pequeñitos porque atacaba la hoja, ¿sí? Bien. Y no se podía exportar. Ya ahora, como no se pudo lograr y controlar a tiempo esta plaga, la tuvimos presente a nivel mundial, pero afortunadamente lo que se pudo hacer es sacar una variedad de banano resistente a esta plaga, ¿sí? Bien. La negrilla, este hongo es provocado por los líquidos provocantes de la plaga de los pulgones, o como los pulgones, la cochinilla, mosca blanca, y hace que el racimo quede negro, ¿sí? Y cuando hay bastante presencia de las cochinillas, los pulgones, estos insectos se defecan o hacen sus necesidades sobre la racima o el racimo, y hace que el racimo quede negro. Pero actualmente en algunas haciendas ya establecidas es poco probable que se realicen esta actividad, porque ustedes saben que las racimas ya se las infunda y se las protege con insecticidas, ¿sí? Tenemos aquí el ahongado. Esta enfermedad produce, o que se puede producir en la punta de las plantas inmaduras, y se puede evitar deflorando bien deflorando bien la racima, ¿no es cierto?, del plátano. Esa es la manera en la cual se puede evitar este tipo de hongo o el ahogado, ¿sí? Vamos con las enfermedades, ya estamos con la enfermedad, vamos con las plagas del banano. Tenemos 4, los nematodos, el picudo negro, los trips y la mosca blanca. Los nematodos, para no alargarlo porque estamos bastante atrasados, se lo localizan a nivel de la raíz del plátano o de cualquier tipo de plantita. ¿Cuál es el daño que causan estos nematodos? Pudre la raíz, ¿sí? Hace que la raíz se pudra. ¿Cuándo se produce esto? Cuando viene ya el verano, ¿sí? En época de verano se incrementa este tipo de enfermedades o tipo de insectos, pero para ello ya se ha controlado bastante. Simplemente se aplica un nematicida cuando se va a sembrar y cuando ya estás plantada la matita. Se aplica este nematicida cuando va a entrar el invierno y cuando va a salir el invierno. O sea, entrada de invierno y entrada de verano, 2 veces. Y hay que tener mucha precaución al aplicar este nematicida porque es altamente tóxico. Y hay que darle equipo de protección a la gente, guantes, mascarilla, especialmente para que no perciba o no huela el olor de ese nematicida. Hay gente que ha ido a parar al hospital por el olor de este nematicida. Ya se aplica, por decir, el Nemacur, el Counter, es uno de los más conocidos. Vamos con el picudo negro.
Llamado también el cosmopolito sórdido, es un escarabajo de color pardo oscuro que tiene una boca con una especie de pico característica de todos los gorgojos. Mide aproximadamente 1 centímetro y tanto el adulto como las larvas se alimentan de la platanera o del banano. ¿Sí? Los trix afectan al cultivo del plátano cuando está en flor. Como preventivo es mejor quitar la bellota de la planta a la hora de defoliar o deflorizar, pues es un sitio donde se refugian fácilmente los trix. Y las moscas blancas suelen aparecer en el cultivo, sobre todo por propagarse en jardines cercanos a las plantas ornamentales. Verán que en el cultivo del café se recomienda tener maleza, pero acá en el banano no se recomienda. Sí se recomienda tener maleza, pero no de tipo ornamental. Por decir, las peregrinas, en algunas haciendas ya está prohibido tener peregrinas porque ahí se alojan la mosca blanca, ¿sí? Los pulgones. Es decir, de detectar una planta que se ponen huevos ahí, ¿no es cierto? Estos insectos, ¿ya? Y huevos de color, se pueden ver de color blanco bajo las hojas. Ya habíamos dicho que debajo de las hojas se llama base, ponen los huevitos de esta mosca blanca. Debemos colocar trampas cromátidas amarillas como preventivo y tratarla con productos ecológicos como un jabón plástico, siempre que no esté esta plaga ya establecida o descontrolada. ¿Sí? Vamos con el aguacate. Todavía nos queda aguacate, maíz y tomate, rapidito. Déjame ver. Con el aguacate. Bueno, aquí vamos a ver esto. Déjeme arreglar aquí porque está media blanca esta cosa y no se puede ver bien la lámina, ¿ya? Bien, ahí sí. Vamos con el aguacate. Ahí no se puede mover. Bueno, tenemos aquí la tristeza del aguacate producida por el Phytophthora Oliganoni. Ataca a la raíz, produce marchitamiento de la planta, seca las plantas. Bueno, este es un tipo de, como el anterior, ¿no es cierto? Como una especie de un escarabajo, ¿sí? O más conocido también como una enfermedad, ¿no es cierto? Que produce el desmejoramiento de las raíces y por ende cuando la raíz se pudre, ¿qué hace? La planta tiende a marchitarse, ¿no es cierto? Sí. Tenemos aquí otra enfermedad llamada también el anillamiento del péndulo. ¿Qué es el anillamiento del péndulo? Tenemos aquí que dice aquí es una incisión o anillo en forma de un péndulo del fruto. En lugar de la unión o poco más arriba, el fruto tiende a tomar una forma redonda y una coloración púrpura en el pericarpio, ocasionando una caída abundante, o bien queda retenido en el árbol. ¿Se han visto ustedes cuando la plantita de aguacate está bien cargada y de un rato a otro, todas esas frutitas de aguacate caen? ¿Sí? Ahí se debe a esta enfermedad. En el interior del fruto se puede observar daño en la testa del hueco, luego del hueso, un color café rojizo, el mismo que se extiende sobre el pulpo o la pulpa, quedando de color oscuro o negro. Tenemos también la antracnosis o llamada el Coletutrichum gloetophoide.
Es un síntoma, o el síntoma inicial son manchas de color café irregulares en las hojas viejas. De ahí pasa a las hojas tiernas, ramillas y flores, llegando a secarlas. ¿Sí? Y con apariencia de daño por helada. En los frutos y hojas es más notable el daño. Ahí se manifiesta como lesiones necróticas, hundidas, circulares y aguañosas, principalmente en frutos cuando el hongo llega a esporular, se observa una coloración rosada en las manchas, puede causar defoliaciones en frutos jóvenes atacados que detiene su desarrollo. Vamos con las plagas del aguacate. Tenemos aquí la principal plaga, el trips, llamada Eleotrotis amorridoris. Son de particular importancia debido a que en el pericarpio de la fruta ataca. Puede provocar el desarrollo de protuberancias que reducen su calidad estética. El daño que provoca en el caso más extremo es la caída del fruto o heridas que permiten la entrada de enfermedades. Los daños se hacen más visibles conforme al fruto cuando se va desarrollando, ocasionando pérdida de calidad en su presentación. Ya este es este insecto llamado Trix. También está el barrenador del tallo o pequeño del hueso, barrenador de las ramas, el agallador del aguacatero. Vamos a ver rapidito. El barrenador pequeño del hueso, llamado también Conotrachelus persea, del aguacate, es una de las plagas más perjudiciales para el fruto. Provoca la caída de los frutos. Este es el barrenador. Si lo ven por ahí, ¿ya? El barrenador de las ramas, llamado también el Cotophus o Cotorus aguacatae. La larva se alimenta de madera de las ramas más jóvenes. De ahí parten las galerías en un desplazamiento paralelo al tejido y barrenando hasta el inicio de la ovulación. Seguimos. Tenemos aquí el agallador del aguacatero. Este gusano, cuando está adulto, dice aquí la Triosa asectus tutti. La ninfa es de color amarillo. Esta de aquí es la ninfa. Pálido para alimentarse, se fijan en el haz de las hojas tiernas. En el haz. Ya no es en el envés, sino en el haz, en la parte de arriba. Miren que está aquí. En la parte superior de la hoja. Esto trae como consecuencia una debilidad general de las hojas, ya que en cada una de ellas suelen fijarse cientos de ninfas. ¿Ya? Este de aquí no hay una, pero son bastantes que se ponen aquí, ¿sí? Y se alimentan, lo malo es que se alimentan de las hojas, ¿sí? Bien. Del maíz tenemos aquí la roya, el carbón y la podredumbre del tallo. ¿Qué hacen estas plagas o estas enfermedades? Dan como consecuencia que pudren, ¿no es cierto? Pudren el tallo, pudren la raíz, especialmente atacan al tallo y la raíz, ¿sí? Y dando como consecuencia que la planta se marchite, ¿ya? Y la presentación de esta planta, también de los frutos, cuando cae el fruto, hacen que se torne de forma irregular, pudriendo también en algunos casos muy severos el fruto del aguacate. Vamos con el taladro, no sé, o el taladro del maíz, o el taladro también tenemos aquí el gusano gris, llamado también Agrotis ixylon o Agrotis exclamationis. Este gusanito son larvas de diferentes mariposas que forman parte de los noctuidaes o noctoidos. Presentan un tamaño de entre 4 o 5 centímetros, enrollándose cuando notan el contacto de un posible depredador. Se enrollan. Tienen un color grisáceo y en el caso de la Agrotis ixylon presenta franjas negras
y en sus anillos, aquí están las franjitas negras, miren, ¿ya? Tenemos aquí el taladro del maíz, llamado también la sesamia nonagrioides. Esta oruga de la sesamia se alimenta tanto de la mazorca como del tallo del maíz, comiéndose por dentro del pedúnculo que sostiene el penacho, o sea, las flores masculinas, provocando su caída y por tanto deteniéndose la fecundación. La producción de maíz cae súbitamente. Este de aquí, este es el taladro del maíz, que lo provoca. También tenemos las moscas de los sembrados, llamada Forbia platura. Este insecto es un díptero porque es una mosca, mide en torno a los 0,4 a 0,6 centímetros, o sea, medio centímetro más o menos, ¿sí? Y le atraen las zonas húmedas, frescas o labradas. Las larvas de las moscas de los sembrados se desarrollan en las cavidades del suelo. Este hecho genera problemas en los granos sembrados. Estos aparecen vacíos y con galerías excavadas por la larva. En el caso de que germine, la planta aparece deformada o con poca vigorosidad debido a que las raíces están afectadas por estas larvas, ¿sí? Bien. Vamos a la parte final. Déjame ver, nos saltamos. Vamos a ver rapidito las plagas del tomate. Tenemos aquí el oidium, el botrytis, el mildew y las alteraciones o las antagnosis, ya de estas son enfermedades del tomate. Todas las enfermedades causan marchitamiento de la planta, cambio de apariencia del fruto de las hojas y por ende la planta tiende a debilitarse y tiende a morir. ¿Cuál es una de las características de estas enfermedades? El color. A veces en el caso de hongos, un color amarillento en los tallos, en las hojas, ¿sí? Bien, vamos con las plagas. Rapidito tenemos aquí plagas de tomate, tenemos la araña roja, los pulgones y la mosca blanca. Estas aquí son la mosca blanca. La araña roja es una de las plagas más temidas de los agricultores. Los principales síntomas que provoca en los tomates se produce en el envés de la hoja, o sea, abajo de la hoja, donde dan lugar a decoloraciones y manchas amarillas. Si los ataques son graves, pueden llegar a producir desecación de la planta e incluso la demolición. Ya los pulgones, también llamado el gosipi o el persicae, son las especies de pulgones más comunes en el cultivo de tomate. Generalmente producen deformaciones y bultos en las hojas, además de segregar una maleza que favorece el crecimiento de las negrillas. Los pulgones son capaces de transmitir los virus, el CMV y el PBY en los cultivos de tomate, que causa daños más graves. Este virus también se lo puede observar ¿cómo se llama? En otros tipos de cultivos, en melón, ¿sí? La mosca blanca es una plaga que se produce muy rápidamente o que se reproduce muy rápidamente, ya que los adultos colonizan las partes más jóvenes de la planta, realizando las puestas en el envés de las hojas. De estas emergen las primeras larvas móviles, que son las que causan daños directos sobre la planta, pues absorben la savia de las hojas, generando amarillamiento y debilitamiento en las plantas. Están aquí. Bien, llegamos a la parte de la tarea, ya vimos esto aquí. Aquí está, bien. Esta es la tarea, hágale un capture.
Mediante un collage va a realizar un pequeño resumen de las plagas y las enfermedades de los cultivos, ¿sí? Y me va a enviar a mi correo. Pueden hacerlo así, ¿no es cierto? Sí. Aquí están los 5 cultivos que hemos visto y con sus plagas. Ya le hace un pequeño... Licenciado, Dígame. ¿puedo proyectar otra vez la tarea para tomar una captura? Ya. Ya, licenciado, gracias. Ya, bien, entonces, eso es la tarea, chicos. Lo hacen, lo envían de forma resumida a mi correo. Bueno, nos estamos viendo porque ha sido medio largo este tema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Pasen bien, se cuidan. Chao. Gracias, licenciado.